Lo que es Justo L. González es un historiador confiable. Él es reconocido y es muy bueno. Bien, vamos a orar. La clase de esta noche va a ser quizás un poquito larga. Vamos a ver muchos nombres y como es bastante contenido, vamos a limitarnos a leer el primer párrafo de cada nombre porque estuve repasando un poquito el material antes de empezar y tenemos una lista larga de nombres que si usted no se memoriza los nombres, no se preocupe, no pasa nada. Solamente como referencia a lo que la neumatología ha tenido en la historia. Así que hagamos una oración. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor y misericordia. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a estudiar tu palabra, a estudiar la historia del cristianismo, Señor. Espíritu Santo, nos presentamos ante ti, Señor, pidiéndote, Padre, que tú nos ayudes, nos dé la fuerza, sabiduría y entendimiento para poder también estudiar tu palabra, Señor. Te adoramos y te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, de antemano quiero decirle, cuando estamos estudiando la historia del cristianismo, es normal toparnos con nombres de personas que nunca hemos escuchado hablar de ellos. Ahora, el hecho de que nosotros no hayamos escuchado hablar de ellos no significa que no sean personas importantes. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros cuando tenemos una clase de historia, por ejemplo? Una clase de historia y queremos saber por lo menos un poco más sobre estos personajes históricos. Para esto, una muy buena herramienta que les puede ayudar es el diccionario teológico ilustrado de Francisco La Cueva, que les digo Justo L. González, pero no, es de Francisco La Cueva. Creo que Justo L. González tiene un igual, si no me equivoco. No, aquí me salen los libros que tengo de Francisco La Cueva. Bien, en este diccionario, como bien lo dice, el diccionario trata, pues, es teológico y trata sobre aquellos términos teológicos y acerca de aquellos personajes que pues, nosotros no podemos conocer. Por ejemplo, epistemología. ¿Qué es epistemología? Erasmo de Sidero, Ererígena, John Scotus, escatología, escepticismo, estoicismo. Hay algunos términos hay algunos términos que cuando estamos estudiando teología, quizás no entendemos directamente qué es lo que significa. Y a veces no siempre el profesor está deteniéndose. Por lo menos yo trato de detenerme y explicar aquellos términos que yo sé que son elementales, pero no siempre va a ser así. Y no siempre sucede cuando estamos leyendo un libro. Entonces yo recomiendo este diccionario teológico ilustrado para que usted pueda ir conociendo estos términos y estos personajes importantes. Bien, ¿por qué yo hablo del diccionario teológico ilustrado? Por lo mismo que vamos a estar viendo varios nombres de personas que, como le dije, pues quizás sean poco conocidos para nosotros. Entonces, seguimos con el tema de la neumatología oriental y la neumatología de la Iglesia Ortodoxa. A modo de repaso, pues sabemos que hubo un gran cisma. El primer gran cisma de la iglesia fue entre la iglesia de Oriente y Occidente. En el lado oriental tenemos la iglesia ortodoxa griega y en el lado occidental tenemos lo que es la iglesia católica apostólica y romana. Y yo le mandé un pequeño PDF de un teólogo de las Asambleas de Dios en el que explica brevemente por qué estas dos iglesias se han dividido, principalmente por temas políticos antes que teológicos, pero como estamos en un curso de teología sistemática, no hablamos nosotros de los aspectos políticos, sino de los aspectos teológicos. Y la gran controversia se le dio al filioque. ¿A qué se refiere el filioque? Bueno, a la procedencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, o si el Espíritu Santo solamente procede del Padre a través del Hijo. Usted se preguntará, bueno, ese es un debate entre católicos y ortodoxos. Nosotros, los pentecostales, ¿qué es lo que nosotros creemos referente a ese tema? Bueno, nosotros, como ustedes saben, los pentecostales venimos de grupos anteriores a nosotros de la Reforma Protestante.
nosotros específicamente venimos del metodismo. El metodismo viene de la iglesia anglicana, y la iglesia anglicana, bueno, tiene otra historia. Pero nosotros y toda la reforma protestante, todos los que nos consideramos protestantes, ¿de dónde venimos? Bueno, nosotros venimos de la iglesia católica. Sonará un poquito raro, pero esa es la realidad histórica. La iglesia protestante se separó de la iglesia católica. O sea, venimos de la iglesia católica. Nosotros no venimos de la iglesia ortodoxa griega, venimos de la iglesia católica. Entonces, nosotros heredamos de la iglesia católica algunos conceptos teológicos, como es la depravación total, el pecado original. Esos son conceptos teológicos que se desarrollaron con Agustín de Hipona, católico, un teólogo católico. Entonces, nosotros heredamos también, yo estoy hablando un poquito de una perspectiva histórica, ya no estoy hablando de Biblia ni nada, histórico. Nosotros heredamos de la Iglesia Católica la comprensión del Espíritu Santo, de que el Espíritu procede del Padre y procede del Hijo. Nosotros no creemos que el Espíritu Santo sea solamente dado por el Padre. Nosotros creemos que el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. Entonces, esa comprensión teológica, y en los círculos pentecostales no se discute esto, no es un problema. Pero sería bueno hacer alguna vez la pregunta. Entonces, nosotros heredamos eso del catolicismo. Y ha habido una controversia en redes sociales, voy a hablar mucho de acá sobre el término Teotocos, sobre el tema de María, si María es la Madre de Dios, y bueno, ha sido una gran discusión. Pero lo que ha salido a flota recientemente a través de esta discusión es algo que se llama un anticatolicismo que normalmente tenemos los pentecostales, que nosotros satanizamos todo lo que es católico. Todo lo que viene del catolicismo, todo lo que viene de Roma, lo satanizamos. Ahora, ¿qué significa satanizar? Que todo lo que venga de Roma es malo. Todo lo que venga de Roma es del diablo. Y aunque nosotros no creemos en idolatría, no creemos en las prácticas litúrgicas que ellos tienen, no creemos en mucha de su teología, hablando históricamente, no todo lo que está en la Iglesia Católica es necesariamente malo. Entonces, cuando nosotros estudiamos la historia, amado hermano, nosotros vamos adquiriendo algo que se llama humildad. ¿Por qué humildad? Porque nos damos cuenta en qué punto de la historia venimos naciendo nosotros los pentecostales. Y que antes de nosotros la iglesia universal, que tiene más de 2000 años, ha atravesado diferentes procesos, diferentes cambios, diferentes conflictos. Entonces, no podemos esperar que todas las tradiciones cristianas tengan la misma comprensión teológica. Eso se llama diversidad teológica. Sin embargo, el que haya diversidad teológica no quiere decir que nosotros, bueno, no vamos a saber en qué creer. Para eso tenemos el pentecostalismo, para eso tenemos la declaración de fe, para eso tenemos las doctrinas esenciales del pentecostalismo, para ubicarnos en qué es lo que creemos y cómo creemos. Generalmente, antes de estudiar historia del cristianismo, se recomienda que los creyentes tengan un estudio básico de doctrina básica denominacional, para que no nos confundamos, porque hay algunas personas que cuando comienzan a estudiar historia y comienzan a navegar en la diversidad teológica que ha habido en la iglesia, terminan diciendo, bueno, si cada quien cree lo que quiere, entonces, ¿en qué debo creer yo? Y mucha gente termina confundida. Por eso, hablando de estudios teológicos, siempre es bueno estudiar bajo el asesoramiento y el consejo de alguien que pues, ya navegó por esa agua. Bien, entonces después de una larga introducción, entremos a nuestra materia. La teología oriental, a su vez, quedó dividida en torno a dos cuestiones cristológicas fundamentales. Algunas iglesias orientales aceptaron la definición de Calcedonia como definitiva en cuanto a cuestiones cristológicas, mientras que otras la rechazaron. No obstante, ambas corrientes desarrollaron una sólida neumatología con elementos compartidos. Los teólogos orientales no calcedónicos. Cuando hablamos de teólogos orientales o neumatología oriental, nos estamos refiriendo a la Iglesia Ortodoxa griega. La tradición teológica oriental, no afiliada a las conclusiones cristológicas de Calcedonia, recuerde que estuvimos viendo el credo niceo-calcedonio, seguidas mayormente por la tradición oriental,
produjo un número interesante de teólogos con una neumatología muy rica. Vamos a enumerar tan solo unos pocos. Quiere decir que hay más. Adisho Azayá, nombre más raro, pero sabemos que no es latino. Sabemos poco de la vida de este gran místico siriaco del siglo VII. Escribió profundamente sobre la naturaleza de la vida monástica. ¿Y en qué es monástica? Es la vida, vamos a ver una pequeña definición. A ver, monástico, ya. Del monasterio relacionado con el ambiente monástico, no nos dice nada. Relacionado de este tipo, ya. El monasticismo es un estilo de vida religioso basado en la abstinencia. Es el tipo de cristiano que vive abstenido de varios elementos. El monasticismo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sobre algunos de los escritos del pseudo Dionisio, nombre que no vamos a recordar, sobre las visiones de Ezequiel y Gregorio. En todas estas obras el espíritu ocupa un lugar prominente, sobre todo le interesa la obra del espíritu en el alma del cristiano, que se refuerza para lograr la perfección. Recuerde que la Iglesia Ortodoxa tiene una antropología más optimista del hombre. Ellos creen que el Espíritu Santo nos lleva de ser buenas personas, de ser buenos, a la perfección o a la imago Dei. El Espíritu es el tesoro de vida cuyo poder se recibe con el bautismo. Al transformarse en heredero de Dios, el cristiano es sellado con el sello del Espíritu y es colocado sobre los tesoros del Padre Celestial. Es más importante de estos tesoros es el elevamiento hacia la perfección guiado por el Espíritu. El movimiento hacia arriba desde el estado corpóreo a la pureza es alcanzado a medida que el Espíritu libera de las pasiones humanas aquellos en quienes mora, entrando al alma con un impulso fuerte. A medida que el calor divino se expande en el alma, exhalando los dulces aromas de un perfume inefable, la persona se mueve de las tinieblas a la luz, de la duda a la certeza, de las visiones, de las corpóreas a las cosas inteligibles y de la conciencia del mundo venidero. Ahí se encuentra el reino de los cielos con seguridad, gozo, paz y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en Adisho? En Adisho, nosotros podemos ver cómo un teólogo ortodoxo piensa sobre el Espíritu Santo. Este es el pensamiento y obra de este teólogo. Nosotros estudiamos el pensamiento, obra y teología de algunas personas. Por ejemplo, Luis M. Ortiz, Gigi Ávila, aunque estas personas no eran teólogos per se, sí tenían una idea teológica o una forma en la cual ellos pensaban sobre Dios. Entonces, en la historia del cristianismo también se estudia el pensamiento y obra de otro hermano en la fe. Bien, Isaac de Nínive, del siglo VII. Este obispo del fines del siglo VII representa al misticismo que floreció en la iglesia siriaca. ¿Qué es el misticismo? Pregunto, ¿alguien recuerda qué es el misticismo? Si no estoy mal, creo que el misticismo se deja llevar por sueños, por visiones y por cosas así, más bien ellos como que guiados por el espíritu, pero envueltos en visiones y sueños y cosas así. Correcto, correcto, hermano Yolanda, está bien filosa. El misticismo es eso, es la filosofía que cree en una experiencia real con Dios. Pastor Joel, entonces los pentecostales somos místicos. Sí, somos místicos, tenemos mística. Ahora esta es la cuestión, hermano Anthony. La mística de otras tradiciones le dan más valor a la experiencia que a la palabra. Pero los pentecostales tenemos experiencia. Es parte de nuestra teología. Entonces, cuando usted escucha la palabra místico, no piense que es diabólico. Por lo menos yo, la primera vez que yo leí un libro de teología y salía la palabra místico, misticismo, ¿qué es esto? Esto es brujería. Esto es brujería. ¿Por qué? Porque algunas religiones populares o algunas religiones paganas profesaban lo mismo, tener una experiencia con los dioses. Entonces, hay mística buena y hay mística mala. La mística per se no es mala, hay que ver el tipo de mística o de misticismo del cual estamos hablando.
Entonces, sí, nosotros tenemos algo de místicos. Solamente tenga cuidado cómo usa esa palabra y dónde la utiliza. Bien, entonces, Isaac de Nínive representa el misticismo que floreció en la iglesia siriaca durante los primeros siglos de la dominación islámica. Estuvo fuertemente influido por los heréticos dualistas siriacos conocidos como mesalianos. No obstante, de ello obtuvo un aprecio por la espiritualidad de una experiencia y una vida en el espíritu. En razón de su énfasis sobre el espíritu, Isaac fue un promotor de la unidad cristiana, apelando por igual a los cristianos griegos calcedónicos como a los cristianos siriacos no calcedónicos. Ahora, ¿quién es alguien de Calcedonia? ¿Quiénes son los calcedónicos? Bueno, los que se adhieren al credo de Calcedonia Nicea, es decir, los que creen que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. ¿Nosotros somos calcedónicos en ese sentido? Sí, nosotros nos adherimos a los concilios ecuménicos. Recalco, no sé si el hermano Anthony estuvo presente o ha visto este tipo de explicación. Ecuménico, ser ecuménico per se no es malo. El ecumenismo histórico, por lo menos el primer ecumenismo histórico, buscaba la unidad entre todas las iglesias cristianas, entre todas las tradiciones cristianas. Es más, los académicos o los teólogos profesionales, los que son teólogos profesionales, dialogan entre dominaciones y eso es un ecuménico. Ahora, el ecumenismo que sí es malo es un ecumenismo radical que profesa que todas las religiones llevan a Dios. Ese ya es el ecumenismo satánico, malo, ese sí ya es el malo. El que cree que todas las religiones llevan a Dios. Creo que Francisco cree en ese ecumenismo radical. El Papa Francisco. Todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones llevan a... Eso ya no es un ecumenismo. Ese es el ecumenismo que nosotros pentecostales atacamos. Ahora, ¿qué otra cosa entendemos? Ser ecuménico como tal no es malo. Hay ecuménico bueno y hay ecuménico malo. El problema es que solamente a veces conocemos lo malo y no conocemos lo bueno. Entonces, un cristiano ecuménico es aquel que cree en la unidad de todas las denominaciones cristianas unidas en Cristo. Usted me pregunta a mí, Pastor Joel, ¿usted cree que un bautista se va para el cielo? Bueno, si Jesús es su Señor, yo creo que sí. Pastor Joel, ¿usted cree que un luterano se va al cielo? Si Jesús es su Señor, yo creo que sí. Un Aquí iglesias, quizás en Puerto Rico no hay, un menonita. Los menonitas son unos cristianos que viven un poquito aislados. No sé si ustedes conocen a los menonitas. Bueno, si un menonita es Jesús es su Señor, sí, yo creo que va al cielo, porque en eso se engloba la salvación. Entonces, ese es el ecumenismo bueno. El ecumenismo malo es el que ya expliqué. Bien, entonces, según este teólogo, Dios es demasiado difícil para que el intelecto lo capte o lo analice. Hay algunos pentecostales que piensan que sí. Dios solo puede ser conocido a través del conocimiento espiritual que comienza con un espíritu como el de un niño, lo cual es parte de la muerte al mundo. El ascetismo es la madre de la santidad. Ahora, el ascetismo es como el monasticismo. El ascetismo es la abstinencia también. Tiene que ver con abstenerse de varias cosas, de llegar a la santidad a través del sufrimiento. Entonces, este tipo de teólogo piensa que el ascetismo es la madre de la santidad. Uno vive una vida virtuosa por medio del espíritu, luchando exitosamente con las pasiones porque los sentidos y la mente se hacen uno por el espíritu. Los ojos espirituales ahora ven el tesoro divino que está escondido a los ojos de los hijos de la carne. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos leyendo el pensamiento de otros teólogos? Ahí es que nosotros comenzamos con un pensamiento crítico a poder tomar las cosas buenas de la persona y a tomar con cuidado con aquellas cosas que no están bien. Por ejemplo, el ascetismo, el monasticismo, la vida monástica, en un principio tuvo buenas intenciones. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, un grupo de personas, se lo voy a contar en superficie, un grupo de personas. Correcto, sí. Pero mire, vuelvo a la cuestión. El monasticismo, el ascetismo, en principio no tuvo ninguna mala intención. La iglesia católica que nosotros conocemos estaba llenándose de perversión.
corrupción, le estaba entrando dinero, había política, había poder político, ¿no? Entonces la iglesia comenzó a corromperse, ¿no? De la etapa oscura de la iglesia. Entonces, un grupo de personas, como no quería mancharse con la iglesia institucional, ¿sabe qué es lo que fue lo que hizo? Se alejaron de la iglesia y comenzaron a vivir en las montañas. Y al principio no había prohibición de casarse, nada de esas cosas. Con el tiempo comenzaron a implementar reglas. Pero ¿cuál fue el principio de todo este tipo de vida? Es que no querían contaminarse. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Que las buenas intenciones, hermano Anthony, las buenas intenciones no son suficientes para vivir como Dios manda. Hay que vivir por medio de la palabra. Entonces, los monjes, la vida monástica, en el principio tuvo una buena idea, consagrarse, estar Hermano, con puros. su permiso, esos eran los pietistas. Esos son más adelante, los pietistas, los moravos, ya son después de la reforma. Ahora, el pietismo o la vida en piedad, ese deseo de ser santo, ese deseo de ser consagrado, en principio es bueno. ¿Cuál es el problema? El problema es la ejecución. Entonces, ¿cuál fue el problema de los monásticos, de los monjes? Que se aislaron de la sociedad. Entonces, ellos no podían ser sal, porque estaban aparte. Entonces, miren, la historia del cristianismo tiene mucho que enseñar. Yo personalmente les voy a contar un pequeño testimonio. Yo pensaba, antes de estudiar todo esto, yo pensaba, hermano, que solo los pentecostales somos la iglesia de Dios y que las otras denominaciones iban a ir para el infierno porque no eran de sana doctrina. Cuando yo comienzo a estudiar la historia del cristianismo, hermano, figurativamente la historia me pegó una bofetada. Me sentó y me ubicó que no era así, que la diversidad teológica siempre ha existido, que las otras iglesias tienen una historia por la cual ellos son así. Y de ahí, cuando yo comencé a estudiar la historia de la universidad, en la historia del cristianismo, yo adquirí dos cosas. Número uno, fortalecí mi identidad como pentecostal. No es que me volví reformado, porque pasa mucho con algunas personas. Estudian la historia y como ven que Lutero, que Calvino, que Zwingli eran más formados y todo eso, sí, eran más reformados. Entonces, muchos pentecostales abandonaron el pentecostalismo y se volvieron reformados. No, yo no. Yo me siento orgulloso de ser pentecostal y como le digo, no tengo plan de cambiar. Entonces, fortalecí mi identidad como pentecostal, pero al mismo tiempo me brindó la capacidad de poder respetar la integridad espiritual de otras personas y de otras tradiciones. Entonces, cuando ya después de estudiar historia formalmente, cuando ya hablé con personas de otra tradición, cuando ya hablé con otras personas, ¿sabes qué? Yo le dije, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero sigue siendo mi hermano. Sé que sos mi hermano, porque yo sé que sirves a Jesús. Entonces, antes de haber estudiado historia, yo era diferente. No, no, tú no estás predicando sana doctrina, tú eres un liberal, tú eres un apóstata, apóstata. Bueno, usted ya sabe lo que normalmente hay en algunas personas. Hermano, usted sabe que yo me he sentido así, me he sentido un poquito como engañada, ¿verdad? Porque cuando uno está en la iglesia pentecostal te enseñan, oh no, tú no puedes hacer eso, no, tú no te dicen el por qué, pero te dicen tantas cosas y ahora que uno viene a estudiar, uno se da cuenta, wow, eso no era así. Sí, Yo sí, me he quedado con la boca abierta y verdaderamente es una bendición que este grupo que estamos nosotros estudiando, es una bendición que el Señor nos haya abierto, ¿verdad? El conocimiento para entender y comprender cómo verdaderamente es, porque verdaderamente yo me sentí engañada. sí, uno se siente así, hermano Miranda, porque dice, toda la vida me dijeron que esto era blanco y tan blanco no era. O toda la vida me dijeron que era negro y negro no era, era blanco. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es, hermano, que seamos pentecostales que tengan una educación teológica balanceada.
Que ese ha sido el problema. Que hay algunos, mira, hay dos problemas normalmente que yo identifico. Número uno, a veces hay educación teológica, pero esa educación teológica te lleva a ponerte en contra de tu denominación. Yo jamás voy a ponerme en contra del pentecostalismo. Yo le digo, yo sé que el pentecostalismo podemos tener nuestras fallas, nuestros errores, pero aquí me puso Dios, aquí me plantó Dios. Dios sabe. Entonces, está la educación teológica que a veces por la mala influencia, por la mala mentoría, te puede llevar en contra del pentecostalismo, y está la otra perspectiva que está en contra de toda educación teológica porque son pentecostales, solamente necesitas el fuego. Entonces, yo sé, amado hermano, que ustedes pueden, a través de los cursos y de las clases, pueden estar pasando por cierta transición, reflexión, transformación de pensamiento, pero todo eso nos lleva a, gracias Señor, porque me diste la oportunidad de corregir en mi vida y en mi pensamiento aquellas cosas que quizás no me le enseñaron bien. Entonces, ¿cuál es la cuestión? A veces no nos enseñan... No solamente eso, hermano. Sí, Aquí lo que sucede es que aunque yo me sentí engañada, me siento así, porque eso no era así como me enseñaron, pero la realidad es que la experiencia que yo he tenido con el Espíritu Santo me dice, no, esto es de esta forma. Y esa es la diferencia. Y eso es lo que no te hace moverte o hacer que esto está mal, claro, sino que tu experiencia personal es bien importante. correcto. Y eso es un punto muy importante, que la experiencia o buscar la experiencia jamás debe de separarse. Eso siempre debe estar presente y real. Entonces, demos gracias a Dios, es lo único que yo puedo decir, hermano. Demos gracias a Dios porque Dios nos da las oportunidades. Yo les digo, aprovechen las oportunidades. Aprovechen las oportunidades porque no sabemos hasta cuándo son las oportunidades. El futuro no lo sabemos. Seamos fieles en el presente. Gregorio de Narek, año 950 al año 1010. Después de perder a su madre en la infancia, entró a un monasterio en el que fue educado. Fue ordenado como sacerdote y vivió el resto de su vida en el claustro, desde donde se transformó en la figura más sobresaliente de la literatura cristiana armenia del siglo X. Su fama nace no solo de sus escritos, sino también de sus muchos milagros atribuidos a su ministerio. En su teología, Gregorio enfatiza la relación de los tres en una deidad. La Trinidad es inescrutable y está bañada de luz inefable, inaccesible al vuelo más alto del intelecto humano y más allá de todos los límites y comparaciones en calidad y cantidad. Mientras comparte el mismo poder y sustancia del Padre y del Hijo, el Espíritu también está activo por sí mismo con funciones singulares. Él creó la ley, inspiró a los profetas, glorificó al Hijo e inspiró los escritos de los apóstoles. Pero el Espíritu Santo continúa estando activo en los corazones de aquellos que tienen hambre de Dios. Los teólogos orientales calcedónicos, en general, estos teólogos pertenecen al cristianismo bizantino o griego ortodoxo, que sostenía una fe calcedónica, que se quedó expresada en la definición de Calcedonia. Máximo el Confesor, ciudadano ilustre del Imperio Bizantino en el siglo VII, llegó a ser campeón de la ortodoxia contra una amplia variedad de herejías nacientes. Cayó del favor imperial y fue llevado a juicio por sus ideas y obras. Fue flagelado, su lengua fue arrancada y su mano derecha cortada. Murió poco después, quebrantado en su cuerpo, pero no en su espíritu. Fue un escritor prolífico que interpretó el sistema teológico del pseudo Dionisio de el Areopagita, quien pretendía ser cristiano, pero carecía de un énfasis cristocéntrico. Fue muy influido por los padres capadocinos. Sostenía que la Trinidad no era simplemente un nombre cristiano para la moda súper esencial, sino la revelación de la realidad trascendente, dinámica y personal de la deidad. El mismo Dios es tanto unidad como Trinidad. Dios crea por su palabra el espíritu consustanciales como el resultado de la infinita bondad de su esencia. Como criatura, la humanidad gozó de una disposición natural hacia Dios. Sin embargo, la caída de Adán condujo a la ignorancia en cuanto a Dios. Con el resultado egoísmo y desorden del alma, el alma humana
quedó en desarmonía con el cuerpo y fue minada la unidad de toda la tierra con su creador. Pero incluso los pecados de los seres humanos contra Dios no altera el hecho de que ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Sigue siendo el propósito de Dios para la humanidad que sea recreada y unida nuevamente a Él. Máximo llama a este proceso deificación, el cumplimiento final de la capacidad de la humanidad para con Dios. En lo que es posible participar de sus características, si bien no en su esencia. Esto es clave. Característica y no esencia, porque Dios es Dios nada más. El agente de esta creación es el Espíritu Santo, quien coopera con una vida de ascetismo. Ya sabemos que para ello el ascetismo era importante. Focio. Nació temprano en el siglo IX y falleció hacia finales del mismo. Se le conoce como un gran campeón del cristianismo oriental de la profesión simple. El espíritu procede solamente del Padre. En un tiempo, cuando las relaciones entre Bizancio y Roma estaban muy tensas, especialmente por los choques entre misioneros rivales en los Balcanes, Focio fue convocado para defender la posición oriental sobre la procesión simple del Espíritu Santo. Su argumento giró en torno a tres cuestiones. Primero, declaró que Jesús mismo afirmó esto, porque claramente allí indicó que el Espíritu procede del Padre. Segundo, los decretos de los sinodos apoyan abrumadoramente la posesión simple. Y finalmente basó su argumento sobre el peso de la enseñanza de los padres de la Iglesia. Solo unos pocos, entre ellos Ambrosio, Agustín y Jerónimo, se opusieron a esta posición. Ambrosio, Jerónimo y Agustín eran pues teólogos católicos. Bien. Simeón, el neoteólogo, nació en Asia Menor a mediados del siglo X y fue llevado por su tío a Constantinopla para completar sus estudios. En lugar de esto, Simeón comenzó una vida piadosa, llegando a ser monje. A los 27 años, cuando tenía alrededor de 20, recibió su primera visión de Dios como luz. Mientras estaba orando, fue bendecido con lágrimas abundantes y experimentó la luz divina. Estas visiones se repitieron a lo largo de su vida, incluso cuando sirvió como abad. Vamos a ver si tenemos algún diccionario acá. ¿Qué significa abad? Ya. El abad dice, bien, a inicios del siglo V, a la Z, oiga muy bien, a la Z que guiaba a otras personas en la adopción de este tipo de vida, a partir de la regla de Benito de Nurcio, el título pasa a Occidente, contando con un desarrollo posterior considerable. O sea, ¿qué es un abad? Un abad era alguien que guiaba a otras personas a una vida ascética. En razón de la riqueza de sus experiencias espirituales, Simeón intentó guiar a otros monjes a vivencias directas de Dios similares. Muchos de sus compañeros se rebelaron contra su liderazgo y Esteban, el arzobispo de Nicomedia, el principal teólogo de la corte imperial, reaccionó fuertemente contra su entusiasmo o aproximación carismática. Eventualmente, Esteban y otros oponentes tuvieron éxito en hacer que Simeón fuese exiliado, y si bien más tarde fue exonerado por el patriarca, y el emperador permaneció en el exilio hasta su muerte. Gregorio Palamas, criado en una familia noble cercana a la corte del emperador bizantino. Gregorio de Palmas entró a la vida monástica. Si ustedes se dan cuenta, en este periodo de la iglesia medieval, en estos años de acá, antes de la reforma protestante, lo normal era el monasticismo. Se le recuerda por su prolongado debate con un filósofo greco-italiano de nombre Barlaam de Calabria, sobre la cuestión de que si los seres humanos pueden experimentar a Dios de manera directa. Barlaam rechazó las afirmaciones de los esicastas en cuanto al conocimiento espiritual de Dios. Insistía en que solo una educación secular que proveyera para la adquisición de sabiduría podía conducir al conocimiento verdadero de Dios. Él decía, solo mediante el estudio se puede conocer a Dios. La práctica ciática de repetir continuamente el Padre Nuestro era particularmente ofensiva para el racionalista Barlaam. Gregorio Palamas reconoció la aparente inconsistencia entre una fe en la trascendencia absoluta de Dios y la práctica esicástica, y creía realmente que Dios inmanentemente podía ser conocido y experimentado
y en el que una persona podría participar. Para él era imperativo encontrar un camino medio que reconciliaría a estas posiciones aparentemente opuestas. Justo L. González nos dice, Barlan negaba la existencia de una luz increada, puesto que tal luz tendría que ser el mismo Dios, y sería, por lo tanto, invisible. En respuesta a esto, Palamas establecía una distinción entre la esencia y las operaciones de Dios. Estas últimas no son creadas para ser manifestaciones de la sustancia divina. Si no existencias tales manifestaciones, sería imposible conocer a Dios. González, Historia del Pensamiento Cristiano. Neumatología medieval occidental. Ahora aquí ya estamos hablando de la Iglesia Católica. Los cristianos occidentales medievales también estuvieron muy interesados en el Espíritu Santo, pero más en razón de su orientación mayor hacia las cuestiones cristológicas y soteriológicas. En este sentido, se preocuparon más por las cuestiones de la procesión y la diferente visión resultante entre el este y el oeste. Los teólogos occidentales, vamos a subrayar esto, los teólogos occidentales enfatizaron más la cristología que la neumatología. Se conformaron con la neumatología de Agustín, incluyendo su concepto de que el Espíritu Santo es la comunión del amor mutuo divino entre el Padre y el Hijo. La síntesis teológica de Agustín, que razonaba a través del pecado original en el Edén, la humanidad había caído tan catastróficamente como para ser totalmente dependiente de la gracia para la salvación. Resultó en un fuerte énfasis cristológico en la teología occidental medieval. En verdad, fue la profunda influencia del obispo de Hipona la que llevó al desarrollo y afirmación de la doctrina neumatológica de la Iglesia occidental. Como resultado, el Espíritu Santo llegó a ser entendido en el pensamiento católico romano como el agente de Cristo en la redención. En consecuencia, en Occidente no se puso mucho énfasis en general en la neumatología, especialmente en la obra singular y única del Espíritu Divino, como hicieron los cristianos de Oriente. De esta manera, el Espíritu... Estamos acá todavía, ¿no? No se ha cortado. Sí, estamos Okay. aquí. Ok, bien. De esta manera, el Espíritu Santo se transformó en el lado oscuro de la luna en la teología occidental. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que la Iglesia Católica, como se enfocaron en una cristología, ignoraron el estudio del Espíritu Santo y se enfocaron en la cristología. Quiero buscar un libro de teología sistemática. Quiero mostrarle algo, no sé si lo tengo, sí. Vamos a ver si es este Luis Berkhoff. Ya, creo que es este. Por ejemplo, mire esto. Este es Luis Berkhoff. Berkhoff, no recuerdo a qué tradición pertenece. Teología sistemática, a ver, Berkhoff, conducta estudiante, sé que Berkhoff es reformado, pero no recuerdo a qué tradición reformada pertenece. Ya, la cuestión es, mire, la teología de Berkhoff es una de las teologías sistemáticas que más se ha utilizado para estudiar las doctrinas bíblicas. Pero bien, aquí nos dice nuestro libro de texto que hubo un gran sector de la iglesia que no prestó atención a la neumatología. Aquí está hablando del catolicismo. Pero en el periodo de reforma, después de la reforma protestante, se hablaba bastante sobre soteriología, sobre la salvación, sobre cristología, y cada era de la historia, cada era de la historia se enfocaba como en cierto aspecto de la teología sistemática. Ahora, antes del pentecostalismo, la iglesia, mire, esta es una teología sistemática antigua, la iglesia ni hablaba casi de la neumatología, por ejemplo. Permítanme un minuto. Miren, ya. La doctrina de Dios. Esto se llama
teología propia o prolegómenos, la doctrina del ser humano en relación con Dios. Esto se llama hamartología, el estudio del pecado. Esto se llama cristología. Esto se llama soteriología. Esto se llama eclesiología, el estudio de la iglesia. Aquí hay los medios de gracia. Estos son los sacramentos. Si no me equivoco, Luis Bercos entonces es presbiteriano. Ya, esto también es eclesiología. Todo esto son ramas de la teología sistemática, ¿ya? La doctrina de las últimas cosas, escatología. Pregunta. Tenemos cristología, tenemos teología propia, tenemos escatología, tenemos antropología, hamartología y la neumatología. ¿Dónde está? No está. Y mire todo lo que hemos hablado sobre el Espíritu Santo. Llevamos más de la mitad del libro. Todo esto hemos hablado del Espíritu Santo. Tanto que hemos estudiado. Y una teología sistemática no habla nada del Espíritu Santo. Los sacramentos. Bien. Ahora miremos una. Para los que dicen que los pentecostales no tenemos teología. Ya, vamos a ver esto, la de Horton. Bien, escatología, eclesiología, sanidad divina, neumatología, dones espirituales, neumatología, bautismo en el Espíritu Santo, neumatología, el Espíritu Santo y la santificación, neumatología con soteriología, el Espíritu Santo, neumatología, cristología, hamartología, la creación del universo y la humanidad, antropología, la Trinidad, los espíritus creados, angelología, el Dios único y verdadero, prolegómenos, la palabra inspirada, bibliología, los fundamentos teológicos, epistemología, el fondo histórico, teología histórica. Entonces, escatología, ya. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. En nuestra teología sistemática tenemos 5 capítulos dedicados a temas del Espíritu Santo. 5 capítulos. Y no es que no hablamos de los otros temas, hablamos de otros temas. Y todos los nombres que usted ven acá, todos estos son eruditos pentecostales, todos estos. Todos estos son doctores en teología, pentecostales como tal. Entonces, haciendo un poquito de brecha. En la historia del cristianismo hubieron sus déficits. Y obviamente todo esto tiene su razón y causa. Pero acá se ignoró completamente la neumatología. Con el movimiento pentecostal en 1906 hay una restauración del interés del estudio neumatológico. Entonces, si a mí alguien me viene a decir que los pentecostales somos unos locos que no tienen formación teológica, que me hagan el favor y vayan a comprarse este libro y se pongan a leer de verdad. Entonces, vio que nosotros aportamos algo en la historia de la iglesia. No es que éramos un grupito nomás ahí que se dedicó a orar, a ayunar, a buscar a Dios, a predicar, ¿no? Cada denominación ha aportado algo a la iglesia histórica. Y nosotros, como pentecostales, también hemos aportado algo. Entonces, tenemos muchas razones para que gloriarnos en lo que Dios ha hecho con nosotros. Neumatología en el Concilio de Toledo. Hubo varios concilios entre el año 400 al 700 que se celebraron en esta ciudad del reino, visigodo, España. Uno de los más importantes fue el tercero convocado en el 589 por el rey Recaredo. Tras su conversión del arrianismo al catolicismo, este concilio reconoció los credos ortodoxos y restableció el cristianismo ortodoxo o católico y a la iglesia latina como la iglesia oficial del rey. No obstante,
La acepción de la neumatología agustina, especialmente la doctrina de la doble procesión del espíritu como parte permanente de la doctrina occidental, está asociada generalmente con el 11º Concilio de Toledo en el año 675. Esta fue la ocasión para la incorporación de la doctrina en el credo, que llevó su aceptación definitiva en Occidente. Bien. Neumatología y la controversia filioque. La controversia entre Oriente y Occidente sobre la procesión del Espíritu Santo volvió a brotar de nuevo en el siglo IX, cuando Carlomagno intentó insertar la cláusula filioque en el credo niceno. El conflicto irrumpió entre individuos de las dos convicciones, que competían como misioneros en los Balcanes. Como ya vimos, en el patriarca Focio se opuso inmediatamente a la ofensiva, declarando que el Espíritu Divino procedía solamente del Padre. Escribiendo a pedido del Papa Nicolás I, sostuvo que el filioque surgía de las propias enseñanzas de Cristo y que fue transmitido por los apóstoles, los padres de la iglesia, citaba a Agustín en Occidente y a padres orientales como Atanasio, Gregorio Nacino y Dídimo. En contraste, bueno, en realidad no hubo un teólogo occidental importante que desarrollara una neumatología significativa. Entonces, en el siglo X. ¿Qué pasa? Entonces, no hubo avance. No hubo avance en la neumatología y seguían discutiendo por el mismo tema. Sin embargo, en el año 1054 se dio el cisma entre la cristiandad occidental y oriental. Pregunto, ¿alguien leyó el PDF que mandé sobre el cisma de Oriente? Yo lo leí. Hermano Anthony, hermano Sol, hermana Sol, ¿ustedes leyeron el PDF? ¿Se me pueden responder por mensaje, por favor? Ya, bien, hermano Anthony, léalo. Es breve, el hermano José Mesa Uceo lo explica sencillito, tiene una forma sencilla de explicar las cosas que vengan. El cisma de Oriente es uno de los eventos más importantes que tenemos en la historia del cristianismo. Importante no porque necesariamente sea bueno, pero importante porque nos muestra cómo la iglesia cristiana se ha ido desarrollando. Entonces, el cisma se da en el año 1054, después de tanto pleito entre Oriente y Occidente por diferentes temas. En 1054 se hartaron y ¡pum!, se dividió la iglesia. De la iglesia católica se desligó la iglesia occidental. Perdón, la iglesia oriental. Una vez más, los escritores occidentales salieron a la defensa de la cláusula filioque. Entre ellos estaban Pedro Damián, quien argumentaba que el Padre y el Hijo del Espíritu Santo son uno en esencia. Bien, ya conocemos esta discusión. Neumatología y escolástica. Así pues, no es posible encontrar contribución significativa en el desarrollo de la neumatología occidental, y lo poco que hubo se dio en relación con el desarrollo de la escolástica. Con toda su carga de aristotelismo, los teólogos medievales principales usaron las nuevas herramientas y técnicas de la escolástica para la reflexión teológica. Un alto, Pastor Joel, pero ¿qué rayos es la escolástica? Ahorita vamos a ver. Bien. Filosofía escolástica. Ya vamos a leer. El vocablo escolástico viene del griego jolé, estudio alegre, por lo que los griegos llamaban jolásticos al individuo que se la pasaba en grande aprendiendo, e incluso al que era hábil para contar chistes y salidas ingeniosas. ¿Quién pensara que tal cosa tenía que ver algo con la seriedad de las disquisicionismos filosóficas? Ejemplo, Tomás de Aquino. Aunque bajo el nombre de la filosofía escolástica figuran muchos pensadores medievales de sistemas y métodos diferentes, al apelativo de escolástico se da de ordinario a los que se inspiraron principalmente en los escritos de Aristóteles, conocido primeramente a través de Boecio, y después de los comentaristas Averroes. Bien. En el sentido más amplio suele tenerse también como filósofos escolásticos a los que basan sus enseñanzas en los escritos de Agustín de Hipona. Bien.
La filosofía escolástica parece llegar a su ocaso en el siglo XIV, con Guillermo. Bien. Entonces, la filosofía escolástica es aquella que utiliza a Aristóteles y Agustín, pero no me quedó muy claro la explicación que nos da la Cueva. Vamos a buscar otro diccionario. Saber. Escolástica. Mira, por eso es bueno tener varios diccionarios, porque a veces un diccionario no da explicación clara a veces, o quizás nosotros no lo entendemos muy bien. Este es más sencillo. Escolástica. Teología que enseñada en la escuela medieval entre el siglo XI y XIV, teniendo como fundamento la filosofía aristotélica, y procuraba mostrar la validez de las verdades cristianas mediante la lógica. Entonces, la escolástica es la teología que usa la lógica como base. El auge de la escolástica se dio entre el siglo II y XIII, cuando fueron publicadas las grandes sumas teológicas de Tomás de Aquino. En el escolasticismo se daban toda clase de acuerdos con los manuales. He aquí los principales pensadores de la escolástica: Alberto Magno, Duns Scott y Tomás de Aquino. Bien, ya por lo menos nos dan más información. Entonces, esto resultó en nuevas pruebas de la existencia del Dios Trino, la reflexión sobre la interrelación entre las personas de la vida. Todas las cuestiones teológicas medievales en relación con el Espíritu, dos recibieron especial atención: el Espíritu Santo como el amor entre el Padre y el Hijo, la continuidad del desarrollo y la controversia del Filio. De todo modo, la neumatología occidental medieval fue absorbida por la cristología. Desde Agustín en adelante, a lo largo de la Edad Media, el énfasis teológico en Occidente fue soteriológico. Las luchas intelectuales mayores fueron sobre la definición o la descripción de la obra salvadora. O sea, ¿qué quiere decir todo esto? Lo que quiere decir es que cuando se hablaba del Espíritu Santo, solamente se hablaba en relación sobre Cristo, sobre su obra. Bien, les dejo que ustedes lean por su cuenta a Anselmo de Canterbury, a Pedro Abelardo, Ricardo de San Víctor, Joaquín de Fiore. ¿Ya? A esos tres que mencioné, lean nada más el primer párrafo. Yo nada más voy a leer un parrafito de este personaje, Tomás de Aquino. ¿Vale la pena leer a Tomás de Aquino? Bueno, si usted es valiente y quiere leerse la Suma Teológica, vamos a ver si tengo algo de aquí de Tomás de Aquino. Que no tengo nada en español por lo menos. Ya, no tengo nada. Si usted es valiente a leerse la Suma Teológica Tomás de Aquino, hágale, es muy bueno. Un teólogo católico, pero tiene cosas muy buenas que enseñar. Vamos a ver lo que dice el primer párrafo. Fue el filósofo y teólogo más grande de la Iglesia medieval occidental. Eso es verdad, fue el teólogo más grande de este tiempo. Desarrolló una síntesis de la filosofía aristotélica con el pensamiento cristiano. Como racionalista, Tomás creía que la razón jugaba un papel importante para la comprensión de Dios y su relación con la humanidad. Ahora, lo voy a explicar en castellano. Aquí viene mucho la apologética, la defensa de la fe. ¿En qué se basa la obra de Tomás de Aquino para resumirle todo esto? Tomás de Aquino dice que a través de la razón podemos llegar a demostrar la existencia de Dios. Es decir, a través de la lógica, a través de lo que es comprensible. Voy a poner un ejemplo. Toda la materia existente tuvo que tener un inicio, tuvo que tener una base. O sea, por ejemplo, el universo actualmente, científicamente comprobado, sigue expandiéndose. El universo está en expansión, está en crecimiento. Eso es algo que no lo podemos negar. Entonces, si el universo está en expansión, en un punto en la historia, el universo comenzó a existir. Ahora, ¿cuál fue la causa que dio existencia a todo lo creado? Fue Dios. Es ilógico que las cosas aparezcan de la nada. Por ejemplo, mira, yo no puedo hacer aparecer un gato de la nada. Mira, que tengo un gatito. Este gatito, para existir, tuvo que tener una madre y un padre. Sin madre y padre, no hay gatito. Tiene que haber un creador.
Entonces, es lógico y es razonable que todo lo creado tuvo que tener un creador. Ahora, dicen los teólogos, perdón, dicen los ateos, bueno, si Dios creó todas las cosas, ¿quién creó a Dios? Sencillo, nadie, porque Él es el creador. El creador no está sujeto a las leyes naturales o a las leyes físicas, porque es el creador, sencillamente. Entonces, todo el trabajo de Tomás de Aquino y toda la suma teológica se basa en esto, en demostrar que a través del razonamiento, a través de la lógica, podemos demostrar que Dios existe. ¿Es malo? No, es malo, es muy bueno. Y nos da, perdón, casi boto el mouse, y nos da buenos argumentos y buenas cosas que pensar pues, ya desperté el gato, de cómo podemos entender el universo, la vida y la existencia. Entonces, bien. Tomás de Aquino, como buen católico, cree en la doble procesión, cree en el filioque. No hay mucho que hablar de Tomás de Aquino. Bien. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano, y le dejo que lea el resto. El resto, hermano, no, es solamente breves reseñas, ¿no? Sobre Buenaventura, sobre lo que creía cada grupo, sobre lo que creía cada persona. Esto ya se lo dejo para que lo lea por su cuenta, no me atorque donde el Espíritu Santo. No es mucho. Esto ya es tarea en casa. La única tarea en casa que lo puede dejar es que lea. Eso es todo, no es mucho. Y el día de mañana yo voy a empezar a grabar lo que es el Espíritu Santo. Primeramente, Dios, mañana no lo voy a fallar, no va a quedar como mentiroso. Mañana grabo. El Espíritu Santo en la Reforma Protestante. Entonces aquí ya comenzamos ya a ver la Reforma Protestante. Voy a verificar si he subido el PDF 9, creo que lo he subido al grupo. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de terminar? ¿Todo claro? ¿Todo correcto? ¿No hay ninguna duda? Bien, sí. A ver. Amén. Le sigo animando, hermano, a estudiar la historia y mire que solamente estamos hablando del Espíritu Santo, no estamos hablando de la historia per se. Es batalla, es esfuerzo, ánimo. Usted está dando cuenta que estudiar la historia es algo refrescante, porque Hermano, ¿nos podría dar un estudio de la historia de la iglesia? eso les iba a preguntar, porque eso les iba Porque a preguntar. para poder empatar, yo tengo una idea, pero yo quiero que quede bien claro en mi mente, para poder empatar unas cosas con otras, tenemos que Claro. tener estudio. Bien, les pregunto yo, este curso termina el próximo mes, ¿ya? Yo pensaba empezar una materia de cristología, ¿no? Estudio de Cristo. ¿Ustedes prefieren un curso de historia del cristianismo y después vemos cristología, o prefieren cristología y después historia del cristianismo? Ustedes mandan. ¿Qué prefieren primero? Yo creo que historia del cristianismo primero. Mano Anthony, ¿qué dice usted? No sé de mis demás hermanos. Hermana Sol, ¿qué opina usted? Entonces a todos les gustó la historia. A mí honestamente me gusta la historia. Me gusta bastante. Hermano, más que nos guste, es que tenemos que entender cómo es que se empata una cosa con la otra, para poder tener ideas claras en nuestras mentes, para cuando uno vaya a hablarle a una persona, uno no esté en duda, uno puede claramente entender bien para poderlo enseñar. Amén. Mano Anthony, dígame. Sí, hermano, es que quería compartirle algo. Mire, la historia es bien importante. Yo en el día de ayer hablaba en la iglesia, ¿verdad? Creo que en esta semana se cumplen los 116 años del avivamiento de la calle Azusa. Y yo con mucho entusiasmo hablaba sobre la iglesia, sobre eso. Y me di de cuenta que nadie en el que estaban ahí sabían, y de ahí, una iglesia creen en el pentecostalismo, pero me di de cuenta que nadie realmente no tiene, la iglesia de hoy no tiene como esa sustancia, esa historia, esa herencia de lo que somos como pentecostales, y me resultó, ¿verdad? Como que yo hablaba sobre eso y la gente pensaba que yo estaba hablando algo ¿Herético? Mira, hermano, créeme que yo pensé que ellos como que pensé que ellos pensaban, el hermano perdió el hilo porque estamos dando un estudio, pero quise dar una introducción, ¿verdad? Diciéndole que se cumplen 116 años
Y le hablaba, ¿verdad? Que de ese avivamiento de la calle Azusa llegó a Puerto Rico el hermano Lugo, que comenzó siguió, expandió hacia nuestra tierra. Y yo veía a la gente como que estaban esperando algo de la Biblia y yo como que me frustré un poquito, ¿verdad? Porque a mí me encanta la historia y sería bueno, ¿verdad? Y si nosotros, cada uno de nosotros, podemos motivar a más personas de nuestras iglesias a que se inscriban en ese curso, porque la iglesia de hoy carece de historia. La iglesia de hoy, ¿verdad? Me choca que somos pentecostales, pero la gente no sabe por qué somos pentecostales, ¿verdad? Y de mi parte, yo voy a intentar de motivar a muchas personas y seguir ese curso para que comprendan, ¿verdad? Y nos apasionemos más por nuestra historia. Vean, bien, escúchenme. No, claro, claro que sí. Eso es así, hermano. A veces estamos perdidos con la historia. Bien, quiero mostrarles algo, pero permítanme un momento que a veces Logos a ver, ¿qué está? Ya, licencia, estado de lectura, colección, autor, el mismo autor. Ya, autor. Permítanme un momento. Quiero mostrarles algo. Smith. Ya, ni modo. Bien, miren, sucede lo siguiente. Les voy a dar historia del cristianismo a partir de mayo con los libros que yo tomé en la Universidad de Historia del Cristianismo. Vamos a utilizar el libro que yo usé para estudiar historia del cristianismo. La cuestión es que para estudiar bien la historia, o sea, bien tapa a tapa, ¿no? Cosita a cosita, la historia del cristianismo, necesitamos 2 libros, no uno. El primero es la iglesia del cristianismo de Pentecostés a la Reforma y la iglesia del cristianismo de la Reforma a hoy. Entonces, tomar estos 2 libros nos llevaría más o menos bastante tiempo. Creo que lo podemos hacer, déjenme revisar. ¿En cuánto tiempo lo podemos hacer? A ver, 12, 4, 8, un mes. No, nos da hacerlo en 3 meses. Da. Ok, no hay problema. Bien, vamos a usar estos 2 libros entonces, estos 2 libros. Los libros son pentecostales. Estos libros usted difícilmente los va a conseguir, hermano. Estos libros son difíciles de conseguir. Yo se los voy a mandar por PDF en partes, como siempre, al grupo. Ya, en partes yo lo voy a mandar al grupo, pero yo estudié la historia de la iglesia con este libro. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso y van a tener, por lo menos, hasta donde yo sé, un estudio de la historia de la iglesia completo. Desde Hermano, Pentecostés. pero no es cuestión de coger, no tenemos que correr. Lo que Claro. podemos hacer es, si usted puede dar un estudio en los primeros 3 meses y los otros 3 meses terminarlo, una parte 1 y parte 2. La cuestión es que nosotros podamos comprender bien, entender, Sí. saber qué es lo que está pasando para poder seguir más adelante, porque para mí que la historia es bien importante en todo para poder comprender exactamente. Sí, es así de manera. Es así. Pero parte 1 y parte 2 sería perfecto. No sé qué usted piensa. Bien, lo que pasa es que, mire, por ejemplo, este tipo de libro está hecho realmente para clase. Este libro está hecho para clase. Entonces, nosotros tenemos 2 clases a la semana. Una en vivo y otra grabada. Al mes, nosotros tenemos 8 clases. Entonces, en un mes, tenemos hasta acá. Ahora, una semana, 2 semanas. En un mes y medio, nos terminamos este libro completo. Obviamente, nos tiramos una lección. Miren, estos libros son muy buenos, son bonitos. Producción 1, objetivo, es un poquito parecido al que estamos viendo acá. Entonces, no, yo pensaba, hermana Yolanda, que nos iba a tomar unos 6 meses. Yo pensé que nos iba a tomar unos 6 meses, pero estaba viendo el formato del libro y no, nos da bien, hermana Yolanda, tomarlo
los 2 libros en 3 meses. No vamos a tener ningún problema. A ver, este es el otro. Permítanme. No, 4 meses. 4 meses vamos a estar, por lo menos. No me equivoqué, 3 meses no, 4 meses. 2 meses este y otros 2 meses este. La cuestión es que vamos a tenerlo todo. Amén. Obvio. Amén. 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 El problema mío es que no sé cómo yo pueda tener para los PDF, pero después que yo los pueda leer de alguna forma, eso está bien. Bien, yo les paso mire, yo lo que hago es que yo les paso los PDF y ustedes los imprimen o algo. Yo normalmente yo no leo en físico. Yo lo único que imprimo es de mi universidad. La otra opción es que ustedes lo pueden comprar en Logos, estos libros también. Porque como ustedes lo ven, yo nada más utilizo Logos. Yo no tengo en físico. Pero bien, ahí nos damos idea, pero la cuestión es que si no lo compran, yo les mando el PDF y ahí lo vamos viendo. Now, ¿Logo tiene esos libros? Porque yo tengo Logos, yo tengo Platinum Logos. Bueno, si tiene platino, hermana Yolanda, gloria a Dios, sí, los tiene, porque estos pues, libros vienen en la biblioteca platino, es todo. pues yo los tengo. Entonces, Ahora, cuando usted vea este logo de acá, Global University, sabe que este es mi universidad, aquí es donde yo he estudiado. Entonces, estos son los libros con los que yo estudié, con los que yo tomé materia. Hermano Anthony, ¿iba a decir algo? Creo que se quedó con la manito arriba. Ya, listo. Entonces, así quedamos, hermano. El próximo mes terminamos neumatología y empezamos un curso de historia del cristianismo bien completa y con material pentecostal. Eso es lo que más queremos. Vamos a dar una oración y damos gracias al Señor. Padre que estás en los cielos, te adoramos, te bendecimos y te damos gloria. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que harás. Te pedimos, Señor, si hay otras personas que se van a integrar a esta clase de historia del cristianismo, desde ya, Señor, abre las puertas, Señor. Lo único que queremos, Señor, es darte gracia a lo que hemos recibido de gracia en día. Te damos gracias, Señor, por el Internet, por los medios, por la tecnología, porque todo esto es instrumento para tu iglesia y para tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, te bendecimos, Señor. Amén. Así que, bueno, usted ya sabe, puede ir desde ya. Amén. Claro que sí, hermano Anthony, puede ir desde ya hablando con otras personas. Estaríamos en junio. En junio estaríamos empezando Historia del Cristianismo. Puede desde ya ir hablando con algún hermano, algún amigo que quiera que participe en esto y, bueno, ya sabe. Así que Dios les bendiga, hermano, que tengan muy buena noche. Gracias por su tiempo. Gracias por estar en la clase completa. Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Dios le bendiga a todos. Amén.